yo donde me encontraba. De seguro que la vida no volveré a ver. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Todo aquel que ha conocido el Cristo Hijo de Dios no se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios. Y a la hora de la lucha y de las pruebas tiene fuerza y se mantiene, porque ha conocido a Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Dios los bendiga bien mucho. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Hoy estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a estudiar los versículos 22 y 23, creo. Sí, 22 y 23 de Apocalipsis. Pero déjenme, le voy a decir una cosita antes de que empecemos, porque he estado pensando en esto y me trae como enchilado. Dice en el capítulo 3, o más o menos, déjenles digo. Bueno, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice que un día, ya sabemos la historia de Jonás. Jonás iba escapando, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Porque Dios iba escapando de Dios, según él se iba a escapar para que Dios ya no lo encontrara. Pero luego Dios lo devolvió y luego le dijo, lo envió a Nínive. Cuando entró a Jonás a Nínive, él no quería hablar con esa gente, no le gustaba a esa gente, no quería que esa gente fuera salva. Nínive era alguien que no le parecía muy bien a Jonás, pero Dios le dijo que fuera y predicara, y lo que predicara era de que se iban a morir. Dijo, Dios los va a destruir. Dice en el capítulo 3, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sí. Eso es todo lo que les decía. Sí. No les dijo arrepiéntanse, no les dijo Dios es bueno. Él dijo Dios los va a matar. Eso es. Y luego en el versículo 10 del mismo capítulo 3 dice, y vio Dios lo que hicieron, esto es, dice, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacer contra ellos. Entonces,
una vez que los ninivitas escucharon que Dios los iba a destruir, punto y aparte, se arrepintieron pues. Dijeron, es más, el rey puso a todo el mundo en ayuno y dijo, vamos a portarnos bien, vamos a obedecer a Dios, a ver si Él se arrepiente de lo que ya dijo que nos iba a hacer. Que eso fue lo que pasó allí. Entonces Dios, al ver esto, dice en el versículo 11, total, eso les dijo, Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Entonces, total de que Jonás, que estaba en una loma viendo a ver qué iba a pasar con Nínive para que Dios lo destruyera, y luego no lo destruyó, y él se enojó con Dios, y ya sabía que lo que te ibas a hacer era que te ibas a arrepentir. Entonces Dios, mientras que él estaba escondido allá en la loma viendo que Dios los matara, Dios hizo crecer una calabacera, dice la Biblia, una enramada. Y él se cubrió con esa enramada, pero luego Dios le mandó un gusano y mató la enramada, y él estaba chillando porque la enramada, tan bonita enramada, con esas hojas me tapaba yo, y estaba enamorado de la enramada, y ahora estaba enojado con Dios porque había matado la enramada. Entonces vino Dios y le dijo así, dice, tú te preocupas por tanto por la enramada, tú no le hiciste crecer, ni tuya era, yo te la puse allí. Y al final del capítulo 4 dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde, o sea, no tendré más piedad que de Nínive que tú de la enramada. Dice, yo tenía piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esto es, Dios le dijo a Jonás que fuera y que les dijera a Nínive que los iba a destruir. Luego ellos se arrepintieron. Después Dios nos hace saber, sí, que cuando uno se arrepiente, entonces Dios nos bendice. Sí, el estudio de hoy en Apocalipsis, ahora voy a leer los versículos que nos van a tocar hoy, y vamos a descubrir, porque les digo todo esto porque nosotros tenemos en la mente algo, todos los cristianos tenemos algo en la mente que es muy bonito, pero que tenemos que enfocarnos y ponerlo en su lugar. Mucha gente dice, Dios nunca te va a tentar con el mal. Esto es, nunca te va a mandar una situación de pecado y luego tú te vas a tener que aprender pecando a no pecar. Dios no puede ser tentado, y Él no tienta a nadie, dice Santiago. Sí, él no tienta a nadie, punto y aparte. Ahora, dice la Biblia que Dios disciplina a sus hijos, a los que ama. Entonces, ¿cómo disciplina a Dios a sus hijos? Pues nos manda enfermedades, ¿sí? Nos hace que nos vaya mal en la vida. O sea, Dios tiene sus planes, ¿sí? Y tenemos que hacer esto. Dios no nos disciplina porque es malo. Si entendemos esto de Dios, lo tenemos que entender así fácilmente, porque cuando uno disciplina a sus hijos, hasta la fecha, wow, a lo mejor hay gente que sí he pensado que desquita su coraje contra sus niños, pero en el normal de la vida el papá y la mamá quieren que sus hijos se entiendan, y a veces les arriman tierrita, unas buenas nalgadas, ¿verdad? Y eso no quiere decir que los odian. ¿O ustedes creen que sí? De ninguna manera. Entonces es fácil de entender, o es más sencillo por nuestra experiencia, que cuando Dios disciplina, cuando Dios castiga, su propósito siempre es que nosotros recapacitemos, pues vengamos a los pies de Él arrepentidos. Eso es lo que Dios quiere, y Él nunca va a rechazar un corazón arrepentido. Entonces digo todo esto porque vimos en la Biblia que les dijo a los de Nínive, los van a matar, y luego se arrepintieron. Si eso es lo que Dios quiere. Después de eso, Dios quiere que nosotros vengamos a Él arrepentidos, conociendo que Él sí hace esta clase de cosas, estas disciplinas. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son castigos de Dios, eso no es lo que estoy diciendo, ¿sí? Estamos en un mundo decayente, es un mundo de pecado, ¿sí? En donde el pago del pecado es muerte, y el mundo está rodeado de muerte. Entonces, y todo el mundo va a morir, vamos a morir si no llega Jesús antes y nos lleva, gloria a Dios, que así sea, ¿verdad? Pero Dios sí nos pone situaciones difíciles para que pongamos atención, para que nos arrepintamos, para que vengamos a los pies de Él clamando su misericordia. Si Dios hace eso, cuando nos va mal, sí tenemos que pensar, nunca tenemos que decir ¿por qué Dios? Como siempre lo hacemos, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo Dios quiere que crezca de esta? Sí, tenemos que pensarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, los versículos de hoy, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dije todo esto y ahora van a entender por qué. 22 dice, he aquí yo, antesito, déjame les digo un poquito. Esta mujer Jezabel Jezabel era la esposa de Acab, el rey de Israel, y Juan le llama Jezabel
a una nueva persona. Sí, yo creo, sí, muchas personas creen y yo me junto a ellos, que Jezabel de Tiatira, sí, no era una mujer líder que embaucaba a la iglesia y los manipulaba para llevar para hacerlos caer en sus trampas de doctrina, porque así de simple, en aquel tiempo no había mujeres líderes. Más que digamos que el pastor estaba allí, luego una mujer líder le ganaba el mandado al pastor y predicaba más fuerte que él. En aquel tiempo no. Tal vez hoy, en esos tiempos terribles en los que estamos, pueda ser, ¿verdad?, que eso suceda, pero en aquel tiempo no. Bueno, entonces Jezabel era un sistema, el sistema que Baal, que el profeta, no Baal, el profeta, ¿cómo se llama? ¿Cómo es este profeta? No, Baal. El profeta, ya se me fue la onda ahorita. Pero este profeta que engañó, que vino el rey acá, no, el rey otra vez, Balac y Balaam. Balac era el rey, Balaam era el profeta de Dios que se dejó engañar o se dejó comprar por Balac para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Sí, ahora ellos tienen la doctrina de Balaam, que es un líder haciendo cosas prohibidas, tramposas, engañosas, corruptas. Esta es la doctrina de Balaam. Era un líder haciendo cosas corruptas, lo cual estamos viéndolo por todos lados. Ahorita muchas personas están practicando la doctrina de Balaam, sí, que se dejó comprar por el rey Balac para maldecir y al último aconsejó y hubo una mortandad terrible. Bueno, esa doctrina de Balaam estaba sucediendo en Teatira, en las 7 iglesias que Jesús mandó, sí, y esta doctrina de Jezabel estaba junto con ellas y era la misma cosa, era engañar al pueblo, sí. Entonces era un grupo de profetas que tenían la misma doctrina, el mismo sistema de Jezabel y de Balaam, sí, y ahora están engañando a la iglesia. Jesús dice, están atrapando a los míos, a mis siervos, están engañando y le están dando una mala doctrina, una doctrina enferma y falsa. Después de esto llegamos al versículo 22 donde estamos. ¿Qué Dios va a hacer con esta mujer Jezabel? ¿Qué va a hacer con la persona que predique la falsa doctrina? ¿Qué va a hacer Dios con ella? Bueno, aquí dice, he aquí yo la arrojo en cama. Es aquí donde vamos, versículos 22 y 23. He aquí yo la arrojo en cama, sí, en una enfermedad obviamente, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, sí. A ella la va a dar enfermedades terribles, hasta la muerte, pero a los que andan con ella, a los que la siguen, también les va a traer tribulación. Okay, eso es, aquí dice eso. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Si ellos, los seguidores de Jezabel, van a tener grandes problemas si no la dejan en paz, la quitan de sus vidas, porque si siguen y si continúan haciendo lo que ella les dice que hagan, este grupo de profetas falsos engañando al pueblo con doctrinas que no son bíblicas y la gente creyéndolas, cuando la gente, si no deja de creer esas doctrinas, entonces Dios les va a dar gran tribulación a ellos. Dice en el 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Son 2 versículos que hablan de simplemente este castigo que Dios va a dar al que predique la falsa doctrina y al que la escuche la falsa doctrina. Así de sencillo y así de claro. Dios va a traer muerte a personas que prediquen una doctrina que no sea bíblica, y muerte junto con el que la predicó a los que escuchen al maestro falso, ¿sí? A esta Jezabel moderna en la cual estamos. Entonces por eso es que tenemos que tener tanto celo por la palabra de Dios, porque por bonita que sea la doctrina que no sea bíblica, es falsa. Es falsa. Y si es falsa, tenemos que alejarnos de ella. No importa que tenga flores y que se oigan pajaritos y una fuente detrás de lo que está diciendo, es falsa. Y te va a traer consecuencias terribles en sí, la muerte. Sí. Dios quiera y que en la forma de llamar nuestra atención, ¿sí? No llegue a la, digamos, no llegue a darnos una enfermedad para que recapacitemos. Si tenemos que arrepentirnos antes de eso, como ahorita sería un buen tiempo de empezar a caminar con el Señor, decirle, sí, yo quiero seguirte, ahorita sí, ya me arrepiento de todo, porque soy tuyo y tú eres mi Señor y tu palabra es mi verdad. Amén.
con esa cosa vamos a comenzar, así de sencillo. Voy a quitar de encima en 3 renglones el resumen de los otros 2 versículos anteriores, queda 20 y 21 de Apocalipsis 2. Así dice: en Tiatira se practica, pues, en esa misma iglesia que estamos hablando, en Tiatira se practica amor, fidelidad, servicio y paciencia. Aún el Señor les pone el pero. Sí, aunque se practican todas esas cosas, esto es, aunque sus obras son buenas, pero toleran a Jezabel, que pues es esta Jezabel, quien los manipula y pervierte. Entonces quiere decir que los legalismos y las cosas que tú tienes que hacer y cumplir no quitan tu pecado, no te avalan frente a Dios. Esto es, Dios todavía te va a castigar porque estás escuchando las doctrinas falsas y no estás honrando al Dios verdadero, obedeciendo la doctrina verdadera, sino que estás quitándolo a Él de en medio y obedeciendo las doctrinas falsas, queriendo ser santo sin la Biblia. Y una persona que quiere ser santo sin la Biblia se va al infierno así de santo. ¿Sabe bien eso? ¿Se asustaron o qué? Una persona que no obedece la palabra de Dios así de santos se van a ir al infierno. Sí, para ir al cielo no se ocupan hacer grandes obras de caridad, se ocupa tener fe en Cristo Jesús, el Salvador. Así de sencillo. Entonces, porque estas personas eran muy buenas personas, hacían buenas obras, pero toleraban a Jezabel, esta doctrina falsa, quien los manipula y pervierte. Les dice que es de parte de Dios y por eso es que ella era profetisa. Tenemos que ser bien listos, porque cuando alguien dice, es que yo soñé algo, esto es lo que dijo Dios y no es lo que dice la Biblia, tienes que apartarte de esa persona. No importa quién te lo diga, si es el pastor o el papá del pastor. Sí, tiene que ser lo que dice la Biblia, porque nosotros nomás creemos lo que dice Dios en la palabra profética más segura, que es la Biblia, y es en donde podemos juzgar a alguien que diga, esto dijo Dios, y decimos, ¿en dónde está? ¿En qué versículo? Porque aquí no está, entonces ha de ser falso. Les dicen que es de parte de Dios y estas personas lo aceptan sin la Escritura. Esto los convierte en uno con Jezabel, que no quiere arrepentirse. Dios dijo, ya le di tiempo para arrepentirse, pero no quiere. No es por tiempo, no quiere, es una rebelde. Es un grupo de rebeldía la gente que hace esto, que no se arrepienten y que siguen creyendo en doctrinas falsas, en enseñanzas de hombres, en filosofías humanas. Sí, todo eso es rebeldía contra Dios. Y si no se arrepienten, porque no es cosa de tiempo, es simplemente su corazón está lejos de Dios. Si con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí, si Dios los considera rebeldes sin Dios y obviamente sin cielo. Glorioso Rey Divino, ayúdanos para que entendamos esto, Padre. Ayúdanos para que sea sencillo de comer, de digerir esta escritura que nos vas a dar hoy, Señor, este mensaje de tu palabra. Ayúdanos para entenderlo y crecer en el Espíritu, y ahora ser personas firmes en la Biblia, en la palabra de Dios, y así eso te honra. Lo sabemos y queremos hacerlo, Señor. Te lo pedimos, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, déjenle leo el primero. Déjenme leer la introducción. Ya dije una gran introducción, pero yo escribí 3 renglones de esto. Dice, Jesús se presentó a Tiatira como el Hijo de Dios. Sí, tenemos que recordar esto porque cuando Jesús, en ningún lado a nadie se le había presentado de esta forma. Aquí a Tiatira dice, yo soy el Hijo de Dios. Es el que habla. Dice, tengo toda la autoridad por sobre todos. Yo soy tu juez y te conozco muy bien, soy Dios. Así, su juez, con derecho a premiar o a castigar, porque Él es Dios, es el juez. Jesús habla contra Jezabel y los que la siguen. A nadie le gusta el castigo que resulta de rebeldía. ¿Sí? A nadie le gusta el castigo que merecemos cuando andamos en rebeldía. Si es uno de nuestros hijos, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo que hacía una travesura y hacía la travesura muy gustosa, pero luego cuando venía mi mamá con una varita, yo me desmorecía en el suelo. No, por favor, no me pegues. Sí, porque no nos gusta el castigo, pues. Muy a gusto vamos y hacemos la travesura, aún ahorita así de grandes como estamos, pero no nos gusta que Dios diga eso no me gusta a mí, ¿verdad? Y eso tiene una consecuencia. Entonces no nos gusta la consecuencia que vamos a recibir por la travesura, por el pecado que cometimos. A nadie nos gusta eso. Aún no quieren arrepentirse, si ese es el gran problema. No les gustaba el castigo, la disciplina, pero no querían arrepentirse. Jezabel simplemente no quería arrepentirse. Este grupo de profetas que
aconsejaban a la iglesia de Teatira, no querían arrepentirse de su maldad, de andar siguiendo doctrinas falsas. Jesús dice que servirán de ejemplo a los que como ellos toleran el mal. Sí, eso es lo que le dice Dios. Ustedes van a ser el ejemplo de todas las demás iglesias. Todo el mundo va a saber que ustedes no se arrepintieron y van a saber lo que yo hice con ustedes por no arrepentirse. Lo que aquí se describe sin duda es la inminente destrucción y muerte eterna. Si una vez que cuando una persona sabe, sí, como por ejemplo, eso, estaban fuera de la voluntad de Dios, ellos estaban haciéndole caso a alguien más en vez de a Dios. Entonces, una vez que haces esto, estás fuera de Dios y fuera del cielo. Estás en muerte. Entonces, Dios, que es tan dulce y tan tierno, quiere que estas personas que están en muerte se arrepientan, pues. Sí, cuando dice que se van a quedar en ese castigo y que los va a echar en cama y que van a tener tribulación, piense usted esto: si no estás con Dios y si no vas al cielo porque Jesús murió por ti, ya tienes muerte de todos modos. O sea, Dios nos está castigando. Caíste fuera de Él, ahora estás en el infierno porque tú quieres estar allá. Si no te arrepientes, si no te sales del infierno tú solito porque tú te metiste, entonces te vas a quedar allá. O sea, es así de simple, pues. No vas a tener cielo nunca si no te arrepientes. En cuanto yo puse el título a este versículo: las consecuencias por nuestra rebeldía se borran con el arrepentimiento. Una vez que tú te arrepientes, entonces Dios descarga en ti su amor, descarga en ti sus promesas. Sí, ahora tú eres su elegido y te ama con mucho amor, con un amor intenso. Si Dios nos ama, hermanos, Dios simplemente nos ama. Cuando nos ve pataleando, yéndonos al infierno, le duele el alma y quiere que te arrepientas y te persigue hasta el último momento de tu vida para que te arrepientas. Como le dijo a Judas cuando llegó por él con un beso. Judas, amigo, le dijo, quería que se arrepintiera allí. Judas no le importó. Nínive, fíjate, Nínive, un pueblo que Dios ni le dijo que se arrepintiera. Cuando se arrepintió, sí, Jonás quedó mal acá, el que había ido a decirles. Sí, que Dios, hermanos, sí, Dios es bueno. No es un título, es la declaración de lo que vemos que Él hace, de lo que Él es. Dios es bueno, hermanos. Puse acá, déjenme le leo el 22 para irnos ahí, no son dos. Dice el 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vamos a ver, en el nombre de Jesús. Dice, he aquí, así comienza el 22, no sé si se fijó, pero dice, he aquí. He aquí es como que alguien sale como con un grito, así como que tiene una bocina y dice, he aquí. Sí, esto es lo que hay, aquí, he aquí. Así, luego comienza. Jesús anuncia el juicio contra quien no se arrepintió. Primero Jezabel, pero después igualmente a los que siguen a Jezabel, a sus seguidores, a sus hijos. Dios es absolutamente misericordioso, pero no debemos olvidar que Él es absolutamente justo. Si sabemos eso, ¿verdad? Dos cosas que distinguen a Dios. Uno es, Él es amor y Él es justicia. Sí, y para que su amor tenga sentido, tiene que haber justicia, porque si amara a todos sin ton ni son, entonces los que no quieren ir al cielo también irían al cielo, lo cual sería injusto. No quieren ir al cielo, odian a Dios, ¿por qué Dios se los va a llevar al cielo? Entonces tiene que ser que Dios es amor con base en su justicia y que es justo con base en su amor. Amén. Ese es Dios, ese es Dios. Y Dios es absolutamente soberano. Él ejerce su amor y Él ejerce su justicia en su plan, en su medida. Nadie le pone medidas ni le puede poner límites. Jezabel será juzgada duramente, pues su pecado es grande. Esto es, Jezabel va a ser, ella es la líder, o este grupo de pastores, de profetas falsos, son los que están induciendo a traer pecado a Teatira. Entonces ellos son malos. En sí, este grupo, esta cámara de profetas, tienen su castigo porque están llevando una doctrina que no es la doctrina bíblica, diciendo que sí es de Dios. Así hablan ellos. Un profeta, aún en el tiempo de ahorita, no es un profeta que diga, esto me dijo Topollillo. Para nada, nadie le creería. Ellos, un profeta de hoy, igual que en el de ayer, dicen, esto dijo Dios. Y ahora la gente volteamos a verlos, esto dijo Dios. ¿Cómo le alegas?
Sí, Dios dice en primera de Corintios capítulo 14 que cuando haya un profeta en la iglesia tiene que tener personas que lo juzguen. ¿Cómo van a juzgar a uno que es profeta de Dios? Con la Biblia. Porque si dice algo que no sea bíblico, entonces es un profeta falso y es necesario matarlo a pedradas, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Pero el hecho, dice, pues su pecado es grande, pero el hecho de inducir a sus siervos, sí, el pecado de ellos de predicar una mentira es su pecado y Dios los va a castigar a ellos. Pero Dios tiene otro pecado encima del que están haciendo, y esto es ser piedra de tropiezo, hacer tropezar a los que estaban tranquilamente sin creer las doctrinas falsas, pero llegaron estos y dijeron, esto dijo Dios, y ahora los muchachos jóvenes o las personas inocentes le están creyendo a los profetas falsos, y ahora estos profetas falsos se echan encima otro pecado encima de profetizar en vano en el nombre de Dios. Ahora también están induciendo a las personas que son sencillas a pecar, y Dios tiene un problema con ellos. Dice, pero otra vez, están haciendo pecar, inducir a sus siervos a pecar, a sus perversos caminos. Pone a Jezabel en terrible posición, pues a este grupo de profetas falsos que ahorita mismo están a todo alrededor de nosotros. Así debemos entender que Dios juzgará a todos estos grandes líderes que han pervertido a las personas por las cuales Cristo murió. Dios dice, si de repente podemos ver a un falso maestro, a un falso profeta en la televisión o en el radio, o un conocido, o ir a una iglesia en donde profetizan y hace esto, y luego vemos que profetiza esto y esto, y luego no se cumple, pero sigue profetizando más cosas, y la gente va a que ore por ellos y que les sane y que les diga profecía, y todo está muy bien, y parece como que Dios está tranquilo con eso. Pero Dios dice en la Biblia que de Él es la venganza. Dice, mía es la venganza. Entonces, estas personas que blasfeman en el nombre de Dios, diciendo, en el nombre de Dios yo te sano, sí, en el nombre de Dios va a pasar esto y esto, y luego no pasa, y se quedan ellos como si nada hubiera pasado, se sacuden la mentira que dijeron y el hacer mentiroso a Dios también, sí, y piensan que no les va a pasar nada, cuando la Biblia dice que Dios va a castigarlos duramente a estas personas que blasfeman y que hablan en el nombre de Dios cuando Dios no les dijo nada. Si Dios tiene un problema con ellos, porque están pervirtiendo a las personas por las cuales Jesús dio su vida por ellos, y Jesús murió por nosotros cuando todos éramos pecadores. Él nos entregó todo lo que un ser humano tiene, y esa es la vida. Ahora, cuando sabemos que esta persona era completamente inocente, sí, que pagó por nuestro pecado en la cruz de todos, y ahora llega otro y le dice, no, pero la muerte no es completamente suficiente, hace falta que tú hagas esto y que hagas aquello y que cumplas con esta ley y que hagas con esto otro, sí, y entonces la persona les cree a los profetas falsos y van y se tienen que vestir de blanco y tienen que peñarse del librito y tienen que llegar a esta hora y tienen que ir a evangelizar, tienen que hablar en lenguas, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, sí, todo lo que los profetas falsos le están diciendo, quitando el suficiente sacrificio de Cristo, y ahora se les hace un problemón ser salvos. No saben si son salvos o no, porque el líder y la congregación y esta denominación dice que tienes que hacer esto y tienes que hablar en lenguas y tienes que hacer esto para poder ser salvo. ¿Y la sangre de Cristo qué? ¿Perdió valor entonces en el camino? ¿Cómo está eso? Todo esto es blasfemia contra la verdad de Dios. Nosotros no le ganamos a Dios en las obras. Él hizo una obra y esa obra es suficiente. Amén. Cristo murió y nos salvó. En Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Te imaginas lo que Dios está diciendo? Sí, este amoroso Dios, tan dulce y tan tierno, el eterno, magnífico, soberano, amoroso y tierno Padre nuestro, dice que el que haga tropezar a una persona por la cual Él murió y le enseña una doctrina falsa, porque ahora ya no va al cielo, obviamente, con la doctrina falsa, dice que se le sería mejor que le pusieran un piedronón para moler, sí, y que se la amarraran en el cuello y le echaran al mar. Y esa piedra se le iba a llevar hasta el fondo y así va a quedar. Sería mejor, porque el castigo que le iba a dar es peor. Entonces, el Dios amoroso nos está diciendo que no hagamos eso, que no seamos piedra de tropiezo. Hermanos, Jezabel seducía a la iglesia usando el sombrero de profeta, que esto quiere decir que como nadie sabía en verdad si Dios decía lo que había
lo que había que decir o no. Si esto es, ellos decían, esto dijo Dios, y luego nadie sacaba su Biblia, sino que nada más oían, si dijo Dios, eso es. Sí, hasta la fecha la gente lo hace. Esto dijo Dios y la gente dice, oh, Dios dijo, hay que hacerlo, punto y aparte. Y así estaban haciendo ellos, porque nadie podía discernir si Dios lo decía o no. Sí, ahora tenemos que ser más sabios, y cuando alguien diga esto, dijo Dios, tenemos que sacar la Biblia y decir, ¿en dónde? ¿En cuál versículo? Porque aquí están, yo aquí tengo la Biblia, dime dónde dice eso, Dios. No, pero es que esto me dijo en un sueño, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pues entonces tenemos que tener el discernimiento inteligente de alejarnos de esta persona, alejarnos de esa persona, porque es un lobo rapaz, es un profeta falso que nos quiere engañar y que va a ser nuestra culpa si lo seguimos. Entonces decía esto, esto dijo Dios, y eso decía Jezabel, y muchos en la iglesia la seguían. Aun siendo Jezabel la perversa, Dios dará el mismo castigo a sus hijos, esto es, a los que la sigan a ella, a los que con ella adulteran. Dice aquí en nuestro texto, estos pecan contra Dios. Y es súper interesante que Dios llame adúlteros junto con ella a los que simplemente no obedecen su palabra. Sí, es como que Dios y nosotros estamos casados, y cuando nosotros no obedecemos su palabra, cometemos un adulterio contra Dios. Así de sencillo. Es tan grave. Se los prometo que no es algo que, oh no, yo a eso lo hago de vez en cuando. No es tan importante. No, hermanos, es terriblemente importante. Cuando nosotros oímos a los profetas falsos con una doctrina falsa, estamos cometiendo adulterio contra Dios. Contra Dios. Hermanitos, asustar a la gente diciéndoles que sus pecados son muy graves y que Dios ya los condenó porque su pecado es tan grande, o al contrario de eso, que sin arrepentirse Dios te perdona. Todo esto es cambiar el evangelio. Y primero, a quien lo tuerce, y segundo, a quien le cree esa mentira. A los dos Dios castigará severamente. Sí. Yo no sé si usted ha experimentado, ha oído o ha sabido de personas ahí te va, de todas las denominaciones, incluyendo cristianos, incluyendo católicos, incluyendo testigos de Jehová, mormones, apostólicos, lo que sea. Gente que no va a la iglesia, sí, que alguien les dijo que se van a ir al cielo. Alguien les dijo, oh, tú ya eres salvo, porque vas a la iglesia, porque Dios es bueno, sí, y luego toda esta gente que no sabe por qué, sí, nada más su líder, su denominación, su amigo le dijo, oh, no te preocupes, tú ya eres salvo. Les declaran salvación sin ninguna razón, nada más porque les dicen. Sí, yo conozco mucha gente que no saben qué es la salvación, pero dicen, yo ya soy salvo. Ellos son salvos. Hay de aquel que les dijo, y hay de estos que están creyendo algo es completamente falso, no tiene sentido. Si no sabes por qué eres salvo, quiere decir que no eres salvo. Si no es porque Jesús dejó tus pecados en la cruz y murió junto con tus pecados en la cruz, y tú moriste junto con Cristo Jesús, y tú no resucitaste con Él. Esto es, si resucitaste con Él, moriste con Él, tu pecado ya quedó, y creciste y resucitaste con Jesús, eres salvo. Tienes que saberlo. Si no sabías eso, entonces ¿por cuál razón eres salvo? ¿Porque alguien te dijo? Porque toda la gente del mundo entero dice, oh, yo cuando me muera me voy a ir al cielo. Oh, se murió fulano tal, oh, ya está en el cielo. De allá nos está viendo. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? Es bonito, imagínate qué suave. Nunca se quieren preocupar por oír la palabra de Dios. Hasta nos critican, ay, vienen esos cristianos con su Biblia en el sobaco, y siempre están hablando de todo y con su Biblia allí, y tú te vas al cielo. O yo sí me voy a ir al cielo. Cuando mi tía ya se fue al cielo. De allá me está viendo, de allá me está cuidando. Sí, no sabe nada. Pero es bonito pensar, ¿verdad? Todos vamos a ir al cielo. Todos somos hijos de Dios. Es como una falsa bonita, ¿verdad? Porque es como algo que yo me acuerdo cuando una vez me platicaron, ¿verdad? Que no fui yo, a unos muchachos le dieron
su papá los puso a cuidar, a vender la birria de chivo, ¿no? En su pueblo. Y luego ellos vendieron toda la birria y tenían el dinero, pero luego empezaron a jugar volados con el dinero, ¿verdad? Y luego perdieron todo el dinero, ¿verdad? Y su papá llegó en la noche y pues ¿dónde está el dinero de la vendimia? Porque hay que comprar más. Y ellos no tenían el dinero de la birria porque ya habían vendido todo, ¿verdad? Pero mientras que su papá llegaba, ellos se decían, no nos va a hacer nada, nos vamos a ir al cielo todos. Digas, es un engaño bonito, ¿verdad? Mientras que no te esté pasando el castigo, mientras que no llegue el momento, no va a pasar nada, todo está bien. Todos nos vamos a ir al cielo, Dios es bueno, ¿a poco no? Ni modo que me lo nieguen. Sí, hermanos, tenemos que ser más listos que eso. Jesús murió por ti. Y si tú lo aceptas, si aceptas su sacrificio que hizo por ti, si tú lo recibes, entonces tú recibes el perdón de los pecados cuando te arrepientes de tus pecados. Cambias de dirección y ahora quieres servirlo y agradarlo porque te dio el cielo, pues, porque eres de Dios. No es arte de magia, es un sistema, es un plan que Dios tiene. Este es el evangelio. No es un chiste ni un cuento que todo el mundo puede decir. Todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo no? Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios, de acuerdo al primer capítulo del Evangelio de Juan, dice, pero los que lo recibieron, obtuvieron la potestad, la autoridad de ser llamados por el hijos de Dios. No antes, tenías que recibirlo, su sacrificio, sí, como tu Salvador. Arrepentirte, caminar ahora en nueva vida. Entonces eres hijo de Dios. Antes es un chiste. Y toda esta gente dice que aquí estos también. Sí, todos nos vamos a ir al cielo, dice la Biblia. Se está desbaratando aquí ya el asunto. No sé qué es. Vamos a ver. Me quedé pues en... Aquí va. Así debemos entender que Dios juzga a todos los grandes líderes que han pervertido a las personas por las cuales Cristo murió. Ahí estaba. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar, ya había leído ese. Tropezar uno que mis pequeñitos creen en mí, mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Hermanos, Jezabel seducía a la iglesia usando el sombrero de profeta, que esto quiere decir que como nadie sabía si Dios decía la verdad o no, que ellos decían la verdad o no, déjenme ver esto para no estar repitiendo todo. Hermanitos, asustar a la gente, también ya dije eso. En Hebreos, aquí mero es. Ok, Dios castigará a esas personas severamente, al que predica y al que le cree al mentiroso. Ahora sí, Hebreos 10, ahí vamos, del 29 al 31. Y fíjate qué duro es esto. Yo a lo mejor los puedo asustar con palabras, ¿verdad? Pero pues, son palabras de Miguel, ¿para qué sirven? Pero cuando Dios dice esto, esas son palabras así como de tamaño grande. Ve, Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta o se burlara afrenta del Espíritu de gracia? ¿Sí? Si la sangre de Jesús no es suficiente y el Espíritu Santo no te revela nada, te burlas de eso. Entonces dice, ¿y cuánto mayor castigo crees que merecería? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Dice en el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego esta frase tan terrible del versículo 31 de Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, estaba en la cruz y luego expiró, dijo un grito grande, ¿verdad? Y luego dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Estar en las manos de nuestro Padre amoroso es lo más hermoso que puede haber en el mundo. Eso es lo que ahí queremos estar. Pero si tú no eres cristiano, si no eres salvo ahorita, y la sangre de Jesús no es exactamente lo que tú crees que necesitas, porque tú ocupas de hacer obras y cumplir con todas estas reglas que te manda tu denominación y cumplir con los mandamientos de tu iglesia y todo esto y tener otras personas de quien depender para poder ir al cielo y para que te ayuden a hacer favor, que te hagan favores. Si no es solamente Dios tu única forma de salvación, entonces no eres salvo. Y estar en sus manos no es
lo que yo estoy deseando. Yo quiero estar en sus manos, ¿sí o no? Pero si no somos de Él, aquí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es, wow. No creer en Jesús como Dios mismo y pensar que a su sacrificio le faltaron nuestras obras para salvarnos. Esto enseña que no han creído en el Evangelio de la gracia. Una vez que tú crees que tus obras y tu actitud de buena gente y cumplir con esto y con aquello es necesario para tu salvación, simplemente estás rechazando la sangre de Cristo. Estás haciendo vana su cruz, y lo que Él dijo, todo está consumado, tú le dices, no está consumado, falta lo que yo tenga que hacer. Es terrible, eso es contra, es antibíblico, es anticristo. Dice Gálatas 2:21, así súper claro, Dios lo dice. Esto sí dice, aquí está, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Sí, eso es lo que queremos, su gracia. Pues si por la ley, esto es si por cumplir y hacer, si por la ley fuese la justicia, si por algo más que pudiéramos hacer fuéramos justificados, entonces por demás murió Cristo. Esto es, nada de lo que podamos hacer o cumplir tiene que ver con salvación, porque Jesús murió en la cruz y nos salvó por completo. Su muerte es suficiente y es válida. No murió en vano. Él murió y nos perdonó. Mató nuestro pecado, nos dio vida eterna con Él para siempre en el cielo. Por lo cual, entonces, si tú crees esta doctrina no bíblica, o si tú la enseñas, entiende que lo más normal del mundo es que Dios puede ejercer juicio contra ti soberanamente en cualquier momento. A la Jezabel de Tiatira la echará en cama, esto es, con enfermedad y pestilencia. Nosotros debemos pensar esto muy bien para que no se nos haga tan grave esto. Ahí te va. Tenemos que pensar por qué Dios quiere, en el original, yo no sé si lo puse acá, pero el original cuando lo tradujeron decía que los iba a matar con muerte. Sí, eso sería lo que iba a hacer contra ellos, a matar con muerte, iba a destrozar con muerte. Sí, y es importante porque ¿por qué Dios está tan enojado pues con estos que va a matar con muerte? Dice, pues tenemos a Dios ahí te va, otra vez, muy bien, para que no se nos haga tan grave esto. Pues la cosa es que si tienes a Dios por enemigo, realmente ya estás muerto. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es el dador de vida, Jesús dijo que Él puede dar vida eterna a los que Dios le dio. Si nosotros, siendo de Él, tenemos la vida, estando sin Dios, estamos en muerte. Así de sencillo. El pago de pecado es muerte, porque el pecado te aparta de Dios, y estar sin Dios es estar muerto. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanitos, vamos a hablar de este punto extraño. Ya lo mencioné poquito, pero vamos a adentrar. Dios nunca nos enviará una situación que incluya pecar para que de ahí crezcamos. Honestamente, eso es lo que nosotros hacemos. Nos metemos en problemas. Si Dios no lo hace, nosotros caemos. Si Dios nunca culpemos a Dios. O es que Dios me mandó a la cantina, o me mandó que viera a esta otra mujer. Sino, Dios no hace eso. ¿Sí? Él no hace eso para que crezcas. Eso lo hacemos nosotros por nuestra propia mano, por nuestra maldad. Pero Dios no lo hace. ¿Qué piensan que es? Ustedes, ¿qué piensan que signifique que Dios nos disciplina? Sí. ¿Qué significará que Dios discipline a los que Él ama? ¿Qué hay? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué encierra? ¿Qué hay? ¿Qué quiere decir la disciplina? Vamos a ver. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Imagínate que tenemos que pensarlo, hermanos, porque imagínate que a un nuevo cristiano le digas, ay, vente para acá, mira, ven, aquí está Dios. Él disciplina a todo el que ama y azota al que recibe por hijo. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que pensar esto, porque esto dice Dios. Si nosotros, es igual, mira, ser hijo de Dios significa tener un padre y tener a Dios como tu padre.
Ahora, ¿te acuerdas hace un tiempo yo quedé todo loco cuando leí en Jeremías que Dios había mandado a Jeremías a una casa, no sabíamos a cuál casa, ve a la casa de fulano de tal, y ahí te voy a enseñar las cosas. Y luego fue y estaba un hombre trabajando con una rueda, que era el alfarero. Estaba un alfarero trabajando con el barro allí. Entonces el alfarero estaba haciendo una vasija, la vasija se le volvió para todos lados y se aplastó y se destruyó. Entonces dice que el alfarero agarró el lodo, el barro, y luego hizo otra vasija. Esto es, la otra estaba gordita, ahora hizo una flaca, era otra. Entonces dijo Jeremías, pues ¿qué es esto? Y yo también cuando leí dije, pues ¿de qué está hablando Dios? Y es que tú no llegas a hacer lo que, digamos, tú no eres bendecido por llegar a hacer lo que tú querías hacer o lo que Dios hizo contigo. Si tú eres el papá de tu familia, la mamá de tus hijos, si tú eres la esposa de tu esposo, el esposo de tu esposa, si ahora tienes esta casa y todo esto, y tienes todo este orgullo diciendo Dios me dio esto y me hizo lo que hoy soy, y eres orgulloso porque Dios te llegó a dar esta situación, esta posición que ahora tienes. Dios dice que nosotros, no importa qué figura Él nos da, nuestro orgullo no tiene que ser en la figura que Él nos dé. Nuestra felicidad, nuestra bendición es en que nosotros seamos, ahí te va, su lodo, su barro. Si nosotros somos su barro, si nosotros somos el que está allí para que Él haga con nosotros lo que a Él le pegue en gana, nosotros debemos de ser felices. Nosotros somos los que estamos dispuestos para que Él haga con nosotros como Él quiera. Dios, cuando dice que Él disciplina a sus hijos, ve, el premio está, obviamente no en la disciplina, pero en que eres su hijo, pues, en que eres suyo, igual que el barro. Sí, no importa que haga, lo que importa es que sea suyo, lo que importa es que tú le seas suyo, que seas de Dios. Lo que Él haga contigo, ya eres de Él, pues, ya eres de Él. Lo que importa es ser de Él. En Hebreos, hermanos, Dios sí permite o no enfermedades, Él es soberano, o situaciones extremas, accidentes o personas difíciles en tu vida, en forma de disciplina. Y más nos vale que entendamos que Dios no permite estas accidentes o aún digamos donde hubo muertes y una tragedia terrible. Sí, tenemos que pensar esto: si Dios permite que en tu vida haya este tipo de cosas, tenemos que saber que no es porque se está desquitando contigo de algo, no es por odio a ti, no es por enojo de Él contra ti. Si Dios, ve, cuando Dios está enojado contra nosotros, nos va a dar un castigo eterno en donde nunca más vamos a salir del infierno, donde vas a estar muriendo eternamente sin nunca más salir de allá. Eso es cuando Dios está enojado contra algo, contra el pecado, que nosotros no nos arrepentimos y con ese nos vamos a ir al lugar en donde están con los que Dios está enojado. Mientras que somos hijos de Dios y estemos, digamos que recibiendo la disciplina de Dios, tenemos la chance de que Dios, mientras que estemos vivos, tenemos esta gloria de saber que Dios está encargándose de nosotros, aun cuando estamos sufriendo, aun cuando estamos padeciendo. Dios te tiene en su mano y te está construyendo, porque eres su barro, porque eres suyo, porque eres lo de Él. Y eso es importante, muy importante. Dios permite todo eso en forma de disciplina con el propósito de nuestra salud espiritual. Dios permite cosas en nuestras vidas porque nos ama. ¿Sí? Yo puedo pensar en alguien que yo tenía muy buena relación con esta persona, con mi hermano Martín, ¿sí? En donde le pegó este cáncer terrible y en 4 años se murió.
Y obviamente puedo decir, no, pues qué feo, pues un hombre de 54 años, por ahí más o menos, y se muere tan rápido. ¿Qué pasó aquí? Es el nombre de Dios. Nosotros no sabemos qué Dios hizo con la familia, con la gente que Él estaba acercada, no, conmigo tal vez. Nosotros no sabemos porque Él, igual que nosotros, somos su barro, somos su herramienta. Una vez que tú sabes de Él, lo que Él haga con lo que es de Él, está bien. No es de nosotros el juzgar a Dios, ¿por qué más es esto? O sea, si Dios nos ha mantenido sanos hasta ahorita, hombre, párate y brinca en una pata lo que falta de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí felices. Podemos bostezar. Podemos comernos una galletita al rato que no tenga tanta azúcar, pues, ¿verdad? Pero hombre, gloria, Él está permitiéndonos esto. Esto es felicidad, bendito sea el Señor. Y si fuera de otro modo, ¿qué vamos a decirle? ¿Por qué así? ¿Vamos a estar enojados? ¿Por qué Dios? Tenemos que saber que somos de Él. Somos de Él. El premio es ser de Él. Porque ese premio nunca termina. Nunca termina. Primera de Corintios 11, del 30 al 32 dice, por lo cual hay muchos enfermos, fíjate muy bien esto, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto es, ¿por qué Dios usa las disciplinas? ¿Por qué usa Dios estas enfermedades y situaciones difíciles? Pues porque quiere zafarte de irte junto con el mundo al infierno. Sí, Dios nos quiere llamar la atención a ver su bondad y sus buenos caminos, y a que nos arrepintamos y nos devolvamos de donde íbamos para ahora caminar con Él. Eso es lo que Él quiere. Entre más rápido reaccionemos, obviamente menos va a ser la disciplina y el castigo, como a Nínive, que les dijo van a ser destruidos. Pero luego se arrepintieron inmediatamente y luego a Dios no les hizo ningún mal. Sí, no, ahí les va. De eso estamos hablando todo el rato. Pero ¿no es sencillo de aprender eso? Si una vez que sabemos de lo de Nínive, si Dios dijo, Jonás dijo, Dios los va a destruir en 40 días. Y luego se arrepintieron y se pusieron a hablar con Dios y a ver si Dios nos ve y se arrepiente. No les había prometido eso, pero luego Dios se arrepintió y ya no, dice, me se arrepintió del mal que les iba a hacer. Entonces, si Dios ya tiene planeado una enfermedad terrible, un choque, una tragedia para mañana, pero ahorita mismo te arrepientes, ¿qué será que Dios también nos va a librar del mal, de ese mal? ¿O nomás le pasaría a Nínive por casualidad? Dios pone esto aquí para que aprendamos. Tenemos que empezar a caminar y a darle gracias a Dios día y noche por todo lo bueno que Él es. Arrepentido. Cada vez que pequemos tenemos que correr rápidamente ante su trono y decirle que nos perdone, que se nos zafó la pata, sí, pero que no volvemos a hacerlo, que no vamos a volver a hacerlo, que nos ponga su Espíritu Santo para que nos dé fortaleza, hermanos. Tenemos que hacer eso constantemente. Todos los días. Aquí dice, si te revisas, si te analizas tú solo y te juzgas a ti mismo y dices otra vez caí, entonces ya no hay nadie que te juzgue. Si no, de otro modo Dios te va a disciplinar y te va a llamar la atención para que vengas y entres al carril. Porque si no te arrepientes, entonces ya sabes lo que te va a suceder. Aquí cuando Dios dice que la echará en cama, va de dos sentidos. Pues Jezabel provoca a los siervos de Dios a fornicación. Es como que Dios le dijera, pues si lo que quieres es cama sucia para inmoralidad, pues cama tendrás, Jezabel, para enfermedad. Sí, la cama es muy apropiado que te arrojo en cama, porque la cama habla de las dos cosas. Se habla de enfermedad, pero también habla de la inmoralidad que estaba cometiendo a este grupo de profetas con la iglesia. Aún los que oyen y obedecen a Jezabel y su doctrina falsa, si Dios les va a hacer lo mismo. Dios les llama adúlteros, pues cometen adulterio contra Dios siguiendo enseñanzas diabólicas no bíblicas, especialmente cuando ponen su confianza en alguien más que sea diferente que el Dios de la Biblia, como estatuillas e imágenes. Sí, esta Jezabel los inducía a fornicación y a idolatría. Y fornicación es obviamente todo lo que tenga que ver con inmoralidad,
¿verdad? Que ya dijimos lo que pasaba es que los invitaba este grupo de profetas, decían, esto dijo Dios, vamos a juntarnos en esta fiesta de ídolos, sí, para que ustedes conozcan bien al chamuco y luego se puedan defender de él. Y se acababa la fiesta y se volvía una orgía, y ellos profetas le decían, Dios dice que lo que ustedes hagan con sus cuerpos no tiene nada que ver con su espíritu. Eso se llama gnosticismo. No, eran gnósticos, ¿sí? Y eso pensaban, yo puedo pecar con mi cuerpo, pero mi alma está salva, ¿sí? Ese era el engaño de Jezabel, a este grupo de profetas que le decían al pueblo, y luego iban y tenían esta orgía terrible con todos los demás del pueblo, y le llamaban ellos conocer las profundidades de Satanás, ¿sí? Y todavía ser cristianos. La idea era de que hagan todo eso, pero todavía son gente que va al cielo. Estos eran los profetas falsos, esto era Jezabel, y esta es la misma Jezabel que está alrededor de nosotros, permitiendo que los cristianos veamos pornografía, digamos malas palabras, digamos mentiras, hablamos mal de la gente, hagamos todas estas cosas, pero todavía somos cristianos. La mentira de Jezabel, la falsa doctrina de Jezabel, todavía anda funcionando en fuego, si todavía anda en poder, y las iglesias estamos todavía siguiendo a esta mujer Jezabel. Esto es tan grave para Dios que así de claro dice que los herirá de muertes, los herirá de muertes si no se arrepienten. Todavía eso va para nosotros. Si nosotros no tomamos atención y seguimos siendo maldicientes y mentirosos y pensando que esto está bien, si nadie me ve, si nomás lo digo poquito, si ya un día Dios me lo va a quitar, Él me conoce, hermanos. Dios quiere, Jesús dijo, sean santos como mi Padre es santo. Si Dios quiere que nosotros seamos obedientes, no para llegar al cielo, pero porque de Dios somos, porque de Él somos, hombre. ¿Qué testimonio vas a ir a dar con alguien cuando llegas a hablarle mentiras o malas palabras, malas razones, maldiciendo? Si nuestra vida tiene que representar a Dios. En el 23, ya vamos a acabar, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, y la cosa es de que todo el mundo tiene que saber eso, ¿sí? Dios va a usar a Tiatira como ejemplo para las demás personas, aún para nosotros. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él tiene todo el poder, tiene ojos de fuego para reconocer lo más íntimo de tu pecado, allá en la mera última sombra de pecado que tengas en tu corazón. Dios lo reconoce y te lo pone en tu cara. Él sabe quién eres y Él no miente. Y Él está ahí. Ahora, una vez que Él es Dios y que sabe todo de ti y que sabe todo de nosotros, no nos queda más que decir, Señor, tú me conoces, aquí estoy, perdóname. Me arrepiento. No podemos saber que Dios conoce todo de nosotros y luego seguir pensando que todavía voy a actuar como el evangelista y como el predicador y como el que ora por la gente para que sea salva, cuando mi vida habla de que yo ando en malos caminos, y Dios sabe eso pues de mí. Hermanos, no quiero desanimarlos, no sería ese el problema, mi punto, pero más bien hay que unirnos en esta pelea contra nuestro pecado, esta guerra contra nuestra carne y salir victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que buscar la forma. Algo que es muy bueno es que Dios no quiere, Él sabe que nosotros no somos perfectos. Dice que Él murió por nosotros cuando todos éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores. Entonces, una vez que sabemos que Dios sabe que nosotros no somos perfectos y que sabe que somos débiles, entonces en el poder que tenemos, que es tan chico, tenemos que comenzar a usarlo para pelear nuestra carne, para salir del lago de fuego que nos está alcanzando en los tobillos. Tenemos que buscar ser santos, tenemos que buscar no decir malas palabras, tenemos que decir siempre la verdad, tenemos que vivir en santidad, hermanos de mi corazón. Tenemos que hacerlo. Si somos de Dios y vamos al cielo, si con toda tu boca di yo voy al cielo porque soy de Cristo, aquí cuando todos me ven y cuando nadie me ve, soy de Cristo y voy al cielo. Sí, porque mi lucha, Dios la conoce, Él sabe todo de mí, pues. Él sabe todo de mí.
sabe toda mi maldad, pero también sabe mi esfuerzo. Y Él nomás quiere verte luchando y siendo victorioso en Cristo Jesús. Amén. Ahí va. La palabra en el original, la palabra que era, y a sus hijos heriré de muerte. Esta es la que Dios le decía, heriré de muerte, es que los mataría con muerte. Esa era la palabra original. Los mataré con muerte. A lo que se refiere en hebreo es que será una muerte terrible, como por pestilencia. Imagínate, asfixiarte con químicos. Eso es lo que pensé, ¿cómo podía ser una muerte terrible? Pues haz de cuenta como que mandan una bomba química, no puedes ni respirar y te está quemando toda la piel. O sea, la muerte más terrible que haya. Y una muerte con químicos por sobre ti matándote. Esto es lo que es, te heriré con muerte, te mataré con la muerte. Aún no podemos ignorar que el propósito de todo esto es que Dios te ama. Tienes que saberlo. Dios no está buscando matarte porque te odia. Él quiere decirte, como le decía a Nínive, van a ser destruidos así, con pestilencia, feísimo. Pero tenemos que entonces hacer como Nínive hizo. Pues tenemos que decir, ¿qué no será que si me arrepiento entonces Dios me perdona? ¿Se arrepiente del mal que me irá a hacer? Yo creo que sí. Aquí mismo dice y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña y la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Aquí arribita en el 22 dice, si no se arrepienten de las obras de ellas. A Nínive no le dijeron, a nosotros sí nos dice Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Pues si acá aún no podemos ignorar que el propósito de todo esto es que Dios te ama. Y desde la línea final de la vida, Dios grita, te amo. Dios quiere que se arrepientan sin importar qué tan lejos estén, solo que ya cambien de dirección. Sí, Dios, te lo prometo, hermano de mi corazón y hermanita, que el pecado para Dios es feo y te está matando a ti. No importa si el pecado era chico o verde o grande o azul. Si el pecado, como sea, te está apartando de Dios. Entonces Dios, antes de que caigas en el hoyo, te grita angustiosamente, arrepiéntete. Y si te arrepientes, te acacha en el aire y te lleva al cielo. ¿Crees esto? Esto es súper hermoso. Esto es maravilloso. Me acuerdo una vez, era Pancho Juárez, estaba predicando, dice que fue al hospital y que estaba hablando con esta persona que había sido bien terco toda su vida, que ya le había hecho varias veces la lucha para que viniera a los pies de Cristo y no quería. Y él dice, y me llamaron otra vez cuando se estaban muriendo, y ya no quería ir, y llegó, dice que llegó y que le dijo que Dios lo quería y que lo amaba y que lo perdonaba si se arrepentía. Dice él, estaba boqueando y decía, no quiero a Dios. Dijo, ya cuando estaba la maquinita, tú, y dice, y antes de que se fuera, dijo, me arrepiento, Jesús es mi Salvador. Y que dijo, y se fue al cielo este vato. Y hermanos, Dios de veras está esperando angustiosamente que diga sí. Él está esperando que diga sí. Hasta el último respiro de tu vida, Él quiere que lo reconozcas que lo reconozcas a Él como tu Salvador, como el que estaba en la cruz con Él, a los dos ladrones. A uno que ya estaba ahí también le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si Dios está esperando que te arrepientas, y nunca va a rechazar a un corazón arrepentido. Nunca. No importa qué haya pasado anteriormente, cuántos pecados tengas o de qué color sean, quedan grandes en medida. Si te arrepientes, entonces Él te perdona. Te perdona. Así de sencillo. Por eso murió en la cruz. Esto es importante. Pues la iglesia de Tiatira será ejemplo para las demás iglesias. Tanto el enojo de Dios contra los que sigan la falsa doctrina no bíblica, y también con los que la prediquen. Y de igual importancia es que se arrepientan, entendiendo que al momento que Tiatira y Jezabel y tú y yo genuinamente ante Jehová Dios majestuoso caigamos ante sus pies,
Arrepentidos, Él nos quita este castigo. Nadie puede aparentar sin enfrente. Por eso es el que dice que Él conoce el corazón y la mente. Porque nadie puede, digamos que lo que dije ahorita, este que está a punto de morirse allá, si él engañó al pastor Pancho y a nosotros, porque dijo, sí me arrepiento, y luego no se arrepintió, Dios sí sabe. Dios sí sabe. A Él no lo engañamos. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, si nosotros, aunque nadie nos la crea, pero si nosotros genuinamente le entregamos nuestra vida a Dios, ¿qué crees? Él sí sabe. Él sí sabe. Nadie puede aparentar ni para bien ni para mal, pues Dios conoce a plenitud tu mente y corazón, y así su juicio siempre es justo. Jesús es el Hijo de Dios y sus ojos son de fuego. Ven lo profundo de nosotros. Jesús dijo para que todas las iglesias sepan que Él que el que todo lo sabe y Él todo lo juzga. Él es toda la autoridad. Él es Dios. Él ve todo de ti. Jesús ve todo de ti. En Jeremías 17, del 9 al 10, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sí? Nuestro corazón es engañoso y perverso, el tuyo y el mío. ¿Sí? Nosotros no podemos depender de lo que Dios me diga. Digamos, a mucha gente dice oh, es que yo siento en mi corazón esto. Bueno, pues ten cuidado con eso, porque tu corazón es perverso, dice Dios. Engañoso, dice Dios. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice en el 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce tu corazón. Tú y yo no conocemos nuestro corazón, porque es engañoso. Es nuestra carne, es más, nuestro egoísmo, nuestra vanidad. Pero Él sí lo conoce. Y si dependemos de Él, que Él tiene nuestro corazón en su mano, entonces estamos a salvo. La iglesia en Tiatira debe caminar en dirección. Debe de cambiar de dirección. Ahora, a oír, servir y adorar únicamente al Dios de la Biblia. Él es juez justo, nadie más. Dios puede castigar y al final echará al lago de fuego a todos los que lo ignoraron y pensaron que podían manipular al juez. Si todos esos que podían manipular al juez, que pensaron hacer eso, esos van a ir a dar al lago de fuego, porque a Dios nadie puede manipularlo. Él es Dios. Nadie puede burlarse de Él, dice la Biblia. Hechos 17:31, este versículo me gusta mucho. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si Dios tiene un día en donde Él va a juzgar al mundo con toda justicia, con todo conocimiento de justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es, Dios va a juzgar al mundo a través de Jesús, con todo el poder que Él tiene y todo el conocimiento de nosotros que Él tiene. Arrepentámonos ante Jesús, porque Él es el juez. Jehová, hermanos de mi corazón, nos juzga en el Hijo, en el que también nos dio salvación. Dice la Biblia, Juan, con esto vamos a terminar, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo es Dios absoluto, el que te da el cielo o te manda al infierno. El Hijo. Estudiemos juntos la Biblia, que es donde está la verdad. Apartémonos de lo que no sea la Biblia y adoremos al juez, que es obviamente nuestro juez. Conclusión: Dios quiere que todos seamos salvos y le preocupan los que ya van a la iglesia, y hará todo lo posible para que el hombre se arrepienta y lo adore por siempre. Sí. No porque estés en la iglesia ya eres salvo. Necesitas ser de Dios. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón, arrepentirte de todos tus pecados, arrepentirte de tu maldad, arrepentirte de ignorarlo a Él, arrepentirte de querer ganarte el cielo con tus obras y con tus hechos, con tu cumplir
arrepentirte de todo eso, porque eso achica el evangelio, rechaza a Cristo y su sacrificio. Arrepentirte de todo esto y decirle: Señor, aquí está mi vida, gracias por morir por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que tú eres mi Salvador y mi Dios. En ese momento, si tú dices esto, en ese momento eres salvo. Salvo con vida eterna, sin pecado, con vida eterna. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Dios quiere que nos arrepintamos y que creamos en el evangelio. Él es Dios y Él puede perdonarnos porque es Dios, y puede darnos vida eterna porque es Dios. Amén. Damos gracias, único Dios, por tu amor por nosotros. Gracias por salvarnos. Ayúdanos, Señor, para que seamos capaces de entender esto y de no estar pensando en el pecado de los otros o en la ignorancia de los otros. Pero ayúdanos para que en un momento encontremos que nosotros somos las personas por las cuales tú diste tu vida en la cruz, porque nuestro pecado nos estaba mandando al infierno, pero nos rescataste. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Fortalécenos. Pon en nosotros tu Espíritu Santo y manténnos adorándote, sirviéndote, honrándote con nuestra obediencia, adorándote, agradecidos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga bien mucho. Nos vemos el domingo, pero el viernes hay clase. Acuérdense, hay oración, clase de mujeres y de hombres, el viernes a las 7. Pero acuérdense que también, así bien rapidín, el sábado a las 9 de la mañana voy a hacerles un desayuno a los hombres. Entonces, si gustan venir a las 9 de la mañana aquí en la iglesia, aquí el cocinero va a hacer una comida súper buena. ¿Okay? Que Dios los bendiga. Se traen su Beto Bismol ahí. Gloria a Dios. Este canto dice que hay que morir para vivir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, y si no muere, solo quedará